Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto verlos, me da gusto estar con ustedes y sobre todo me da gusto que juntos podamos aprender de parte de Dios, que nos bendiga con su palabra, que nos bendiga con su presencia, ministrando nuestro corazón necesitado. El Señor Jesús, allá en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, nos dice que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, podemos entender que aquellos que nos sentimos necesitados, el Señor lo ve, el Señor lo considera y el Señor está pronto dispuesto a bendecir porque Él es amplio en misericordia. Y es un gusto y es un privilegio que momentos en los que podemos expresar nuestra gratitud al Señor y nuestra necesidad, lo podamos hacer juntos. Bien, vamos a continuar con la palabra de esta tarde. Y bueno, pues no hay fecha que no se cumpla, ¿no? Les habíamos anunciado que como continuación del estudio del Evangelio de Juan, íbamos a continuar con el estudio expositivo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si bien es cierto que no es propiamente la continuación, porque todos sabemos que el libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, ¿no? Pero definitivamente, estando orando al Señor, pidiendo dirección en cuanto a la línea de enseñanza y predicación, pues bueno, creemos que nos va a bendecir, les va a bendecir, a la iglesia el Señor le va a bendecir, el que podamos nosotros estudiar este libro de la Escritura de manera expositiva, porque definitivamente hay muchas cosas en las que el Señor nos quiere enseñar, instruir, ¿no? Y bueno, sí estamos contentos, con mucha expectativa de todo lo que Dios nos va a enseñar. El presentar la Escritura de manera expositiva tiene su grado de dificultad, hermanos, tiene su grado de dificultad. O sea, nos obliga, y eso está muy bien, nos obliga a seguir estudiando, a seguir revisando la palabra, profundizar en ella para que nosotros podamos extraer de todos estos estudios la verdad de Dios, que es la que alimenta, que es la que nutre, que es la que consuela, que es la que fortalece, la verdad de Dios. Y de verdad que estamos contentos de eso y creemos que el Señor nos siga bendiciendo. Entonces, vamos a iniciar. El día de hoy le voy a dar... hoy estamos así acomodados de manera diferente porque hoy vamos a ver la introducción. Y en la introducción generalmente yo les presento, cada que iniciamos el estudio de algún libro, de alguna carta, yo les presento en la introducción todos los datos concernientes a esa carta para ponernos en el contexto y para que todos nosotros conozcamos cómo fue que se escribió, más o menos cuándo. Digo más o menos porque, bueno, todos son datos aproximados, dependiendo de las evidencias que hay, acerca del autor, acerca del propósito. Entonces son datos, y por esa razón, bueno, el día de hoy vamos a utilizar la pantalla, vamos a utilizar algunas diapositivas, porque son datos. El día de hoy propiamente dicho no es una predicación doctrinal, pero todos los datos que le voy a presentar
tienen que ver con eso, para que a nosotros nos aproveche todo lo que de aquí en adelante vamos a estar estudiando y todo el provecho y el beneficio escritural, doctrinal que Dios nos va a dar de esto. Bueno, para ello es necesario que nosotros conozcamos las generalidades, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Si me acompañan pidiéndole a Dios su ayuda, vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos mucho todo lo que tú nos permites, todo lo que tú nos das. Gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor. Gracias por la oportunidad de adorar con unos cantos tu santo nombre y agradecerte a través de ellos, porque aunque es algo que nosotros queremos ofrecerte, nuestro amor a través de nuestros cantos, tú nos bendices, tú ministras nuestro corazón necesitado y volvemos a salir bendecidos. Gracias, Señor, por esos momentos. Y ahora te damos gracias, Padre, por la oportunidad de iniciar un nuevo estudio de un libro de tu palabra, en el cual queremos pedirte que nos bendigas ampliamente, Señor. Queremos conocerte, queremos conocer más de ti, de tu espíritu, de tu iglesia, de los propósitos que tú tienes con todo ello, Señor. Queremos pedirte que en este domingo y en todos los que siguen, donde estudiaremos este libro, seas tú quien venga a bendecirnos a todos, incluyéndonos a los que nos paramos aquí al frente, Señor, porque tú lo sabes que no lo hacemos para protagonizar algo. Señor, queremos ser obedientes, sensibles, fieles a ti al predicar tu palabra, pero reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Seas tú hablándonos a todos. Tu espíritu y tu palabra nos ministre, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar, le decía yo, la carta de los Hechos de los Apóstoles. El día de hoy es la introducción y vamos a ver básicamente las generalidades de este libro, que son, propiamente dicho, datos históricos, que nos van a ayudar a entender la importancia del estudio de este libro. ¿Por qué queremos estudiarlo? Y que ya nosotros nos vayamos poniendo en el contexto, que siempre es importante tener en cuenta eso, el contexto. Bien, vamos a empezar con esta introducción. Yo espero que el tamaño de letra les ayude, y si no, hay más sillas aquí cerquita, ¿no? Para que lo puedan leer bien. El libro de los Hechos es el primer volumen de la cronología de la iglesia. Es decir, que en este libro nosotros vamos a empezar a ver el nacimiento de la iglesia de Cristo. Y nos empieza a dar los primeros datos de los primeros días. Este periodo comprende un aproximado de 30 años, el libro de los Hechos. Entonces nos empieza a dar esa cronología. Este libro documenta su historia desde aquel explosivo inicio en el día de Pentecostés y termina en el encarcelamiento en Roma de su más grande misionero. Estamos hablando del apóstol Pablo. Entonces, todo este tiempo, que comprende 3 décadas, que comprende aproximadamente 30 años, la iglesia pasó de ser un pequeño grupo de creyentes judíos reunidos en Jerusalén
hasta abarcar miles de docenas de congregaciones en todo el mundo romano. En estos datos que yo le voy a ir dando, tratemos, Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia para ir entendiendo el valor de lo que vamos a empezar a estudiar a partir de esta semana. De ser un pequeño grupo de creyentes reunidos ahí en el aposento alto. Algunos no estaban, pero era un pequeño grupo en comparación de todo el mundo romano conocido en aquel tiempo. Así comenzó. Y en el transcurso de 30 años, hermanos, el Señor hizo que ese reino se repartiera en miles de docenas de congregaciones en todo el mundo conocido en aquel tiempo. Este libro de los Hechos describe cómo el Espíritu de Dios supervisó, controló y permitió la expansión de la iglesia, que ese es otro dato importante. En el libro de los Hechos vamos a encontrar el ministerio del Espíritu Santo, que muchos autores, muchos teólogos a lo largo del tiempo han considerado que en lugar de llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque precisamente nos muestra cómo el Espíritu Santo de Dios fue el que supervisó, controló, permitió todo aquello que se dio en aquel lugar y en aquellos tiempos. Y entonces el estudiar nosotros este libro nos va a hablar mucho acerca del ministerio, de la obra del bendito Espíritu de Dios. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos habló acerca de él. En el Evangelio de Juan, el Señor dijo que era necesario que Él se fuera para que el Consolador viniera. Y es precisamente en el libro de los Hechos donde se consuman las palabras del Señor Jesús, donde se es manifiesto la importancia y el valor de esas palabras del Señor. Es necesario que yo me vaya. En el libro de los Hechos nos damos cuenta por qué era necesario que Él se fuera. Todo lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer. El libro de los Hechos es un libro significativo por varias razones y se las voy a comentar, que es parte de lo que, por qué quisimos ponernos a estudiar y predicar este libro. Con las epístolas, las cartas paulinas, las cartas apostólicas, apartada del libro de los Hechos, nosotros tendríamos mucha dificultad en comprender el curso de la apertura de la historia de la iglesia. Es decir, que ese libro de los Hechos lo que da mucho refuerzo, base y sustento para el entendimiento y el estudio de las epístolas paulinas o las apostólicas, porque da muchos datos, porque arroja muchos datos precisamente. Si se dan cuenta, no sé cuántos de ustedes recuerden cuando estudiamos la carta a los Efesios el apóstol Pablo, y muchos de los datos que nosotros dábamos ahí al estar estudiando la carta nos arrojaba y nos hacía referencia al libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos nos daba razón, nos daban datos de cómo fue eso que el apóstol Pablo mencionaba en la carta a los Efesios. Y de la misma manera sucede en cualquiera de las cartas, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los todos. El libro de los Hechos es una referencia. Cuando una persona se pone a estudiar las epístolas, siempre en ese estudio te va a hacer referencia al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos te da datos, y tú dices, fue por eso, fue por aquí, fue por allá. Entonces, por eso es importante el libro de los Hechos. Uno de esos puntos es porque no tendríamos facilidad, o dicho de otra forma, tendríamos mucha dificultad de entender las cartas de los apóstoles sin los datos que nos da el libro de los Hechos. Con este libro
disponemos de un relato alrededor del cual reunir los datos de las epístolas, lo que enriquece nuestra comprensión de ellas, la comprensión de las epístolas. El libro de los Hechos relata primero el ministerio de Pedro y después comienza con el ministerio de Pablo. Y quienes han estudiado este libro corroboran esto. El libro de los Hechos, sus primeros capítulos, comienza hablándonos de lo que el Espíritu Santo hizo con el apóstol Pedro. Pero después, cuando aparece ya ese hombre llamado Saulo de Tarso y que el Señor lo transforma y lo convierte, el libro se centra en el ministerio de él. Entonces, de este libro nosotros aprendemos principios para discipular creyentes. Tome nota, hermanos. Del libro de los Hechos nosotros aprendemos principios para discipular creyentes, para desarrollar la iglesia y para evangelizar al mundo. Nada más. Nada más. Así de completo y de importante es este libro. El libro de los Hechos nos da principios. Nos dice cómo podemos nosotros discipular a los hermanos, cómo podemos desarrollar la iglesia y cómo podemos evangelizar el mundo, porque es lo que Dios nos muestra a través de la lectura y el estudio de este libro. Y aunque es una obra de historia, básicamente lo que el libro de los Hechos nos da es historia y no de teología, a diferencia de las epístolas. En las epístolas hay muchísima teología, hay mucha doctrina. El libro de los Hechos no pretende ser un libro de doctrina, más bien es un libro de historia. Pero Hechos, este libro destaca, sin embargo, las verdades doctrinales acerca de la salvación. Sí las tiene, sí las considera, sí nos las enseña. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado, inclusive predicado de algunas de los versículos que vienen en ellos? Por ejemplo, aquellos primeros sermones de Pedro, ¿no? Donde dice, Pedro les habla a aquellos hombres judíos y les dice, sean salvos de esta perversa generación, y los insta al arrepentimiento, ¿no? Arrepentíos. Al oír esto, los hombres se compungieron de corazón. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos tomado versículos como esos para predicar acerca del arrepentimiento. Hemos tomado versículos como aquel donde el apóstol le habla al carcelero de Filipos y lo insta a la fe y le dice, si crees tú y tu casa, si creyeres en el Señor Jesús serás salvo tú y tu casa, ¿no? O sea, hemos tomado versículos de ahí para hablar acerca de la fe. En este libro Jesús de Nazaret es proclamado con valentía como el Mesías esperado por mucho tiempo, y esa verdad se defiende hábilmente desde el Antiguo Testamento. Hermanos, esto es glorioso y es un reto para todos nosotros y los que nos paramos aquí en el púlpito, porque yo le decía en un inicio de la reunión, tiene un grado de dificultad predicar expositivamente. Pero la realidad es que cuando predicamos expositivamente desde el Nuevo Testamento, tiene cierta facilidad y sencillez, que cuando queremos predicar a Cristo y defender a Cristo desde el Antiguo Testamento, estos hermanos predicaban acerca de lo que nosotros predicamos desde el Nuevo Testamento, pero ellos lo enseñaban y lo predicaban con el puro Antiguo Testamento, que era lo único que tenían. A partir de aquí se empieza a formar, a integrar lo que es el canon del Nuevo Testamento. A partir de aquí se empieza a formar. Pero estos hermanos defendían lo que nosotros defendemos al día de hoy con el Nuevo Testamento, con el puro Antiguo Testamento. Eso tiene un mayor grado de dificultad. De verdad que es un reto. Todo un reto hablar acerca del Evangelio
Yo no sé cuántos de ustedes crean que el Evangelio está mostrado desde las líneas del Antiguo Testamento. Ahí está el Evangelio. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Pero hay que meterse a estudiar. Y estos hermanos hacían eso. Defendían a Jesús de Nazaret con el Antiguo Testamento, con valentía, como el Mesías esperado por mucho tiempo. Y esa verdad se defiende hábilmente desde el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le hemos dado la vuelta a hacer esto? A defender, primeramente a proclamar con valentía a Jesús de Nazaret. Una virtud que se está perdiendo en el cristianismo actual es proclamar con valor al Cristo, al Hijo de Dios. Nos hemos acomodado tanto, hermanos, nos hemos acostumbrado, nos hemos hecho a tales formas que hemos perdido mucho de lo que estos hermanos tenían en aquellos tiempos. Y esa es otra de las razones por las cuales queremos estudiar este libro. Que el Señor avive su obra, que el Señor avive nuestro corazón, que el Señor envíe su Espíritu, que es el mismo de ayer, hoy y siempre. El Señor Jesucristo es el mismo de ayer. Que el mismo que los avivó a ellos traiga ese fuego a nosotros, a nuestro corazón. Que podamos compartir, que podamos proclamar a Jesucristo como ellos lo hacían en medio de sus necesidades, en medio de su escasez, en medio de sus limitaciones. Sin teléfonos celulares, sin Facebook, sin tantas carreteras, sin tantas cosas que el día de hoy tenemos. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos nuevamente. Ok. Aquí en el libro de los Hechos también se nos enseña mucho respecto al Espíritu Santo, a quien se le menciona más de 50 veces en este libro. Hemos dicho que una de las reglas que nosotros debemos tener siempre presente es que cuando la Biblia nos repite algo mucho, es porque está dando un énfasis. Y aquí hay un énfasis importante, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lo enfatiza mucho este libro. Y uno de los mandamientos que Dios nos da a través de su palabra es que andemos en el Espíritu. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos del ministerio del Espíritu. Y este libro nos va a bendecir, nos va a ayudar mucho. Porque el Espíritu Santo, en este libro nosotros vemos cómo Él regenera personas, cómo Él bautiza, cómo Él llena y cómo Él santifica creyentes. Hermanos, cuando nosotros nos estancamos en nuestra vida espiritual, cuando hay un estancamiento de nuestra vida espiritual, cuando perdemos el fervor, cuando nos estamos moviendo en incredulidades, cuando andamos nosotros más carnales que espirituales, una cosa tenemos que considerar: el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está a gusto? ¿Se está moviendo o está contristado? Porque de las cosas que Él ama hacer, escucha lo que te digo y cómo te lo digo, de las cosas que Él ama hacer, porque a eso fue enviado, es a regenerar. ¿Qué es regenerar? Es como si milagrosamente, te voy a poner un ejemplo a lo mejor un poquito burdo, tú encuentras una manzana podrida, ya se le ve la podredumbre, es más, ya huele mal esa manzana porque está podrida, pero de manera sobrenatural, porque esto es sobrenatural, de manera sobrenatural esa manzana podrida empieza a ponerse otra vez
en su punto de mayor belleza, gusto, dulce, sabrosa, bonita, cómo se ven esas manzanas. Y fue algo sobrenatural. Eso es, en términos muy sencillos, muy básicos, el tema de la regeneración. Cuando un hombre, una mujer, un ser humano están esclavizados totalmente en sus pasiones, en sus maldades, en sus pecados, en el viejo hombre que los gobierna, y son adictos a todo tipo de maldades, pecados, de todos, enojones, promiscuos, adictos a pornografía y a muchas maldades. Su vida está corrompida, traducido es podrida. De esa gente podrida, el Espíritu Santo los regenera y hace gente bien. Bien, entonces entendemos la importancia de todo esto. Una de las cosas que el Espíritu Santo ama hacer es regenerar personas corrompidas, podridas. Muchos de nosotros, con el simple hecho de analizar nuestra vida y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Él ha hecho en nuestra vida, es regenerar. Él bautiza, Él llena y Él santifica creyentes. Él hace nuevo todo. Al Espíritu Santo se le ve eligiendo misioneros, ¿no? Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 13, donde el Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. ¡Wow! La verdad es que sí es cierto, también hay que reconocerlo. En el libro de los Hechos encontramos muchas cosas que el día de hoy quisiéramos ver. Pero si Él sigue siendo el mismo, hermanos, Él no ha cambiado, entonces definitivamente Él tiene que cambiarnos a nosotros para que empecemos a ver cosas como esas. Y también se le ve dirigiendo las funciones de estos personas a los que Él elige y aparta, como en el caso de Felipe. Él también, vemos en ese momento en que lo dirige y le dice: acércate a ese carro, y bueno, es todo aquel pasaje del eunuco etíope, donde lo ministra, donde lo confirma y finalmente termina bautizándolo Felipe. También el Espíritu Santo presidió el primer concilio de la iglesia, lo veremos cuando lleguemos al capítulo 15, y en resumen, dirigió y controló todas las operaciones de esta. Si hace rato dijimos que de un pequeño grupo de judíos ahí en Jerusalén, en un periodo de 30 años, se extendió tanto la iglesia a miles de congregaciones en todo el reino romano conocido, todo el mundo romano conocido, no es precisamente por los hombres, por las personas, sino precisamente por el ministerio del bendito Espíritu de Dios, que utilizó personas, pero que pudo hacer eso glorioso. Hermanos, ¿cuánto necesitamos? Los que tenemos tiempo aquí compartiendo en Puebla, ¿cuánto tiempo llevamos predicando en Puebla, hermanos? Y a lo mejor podemos decir y poner muchas excusas, no, es que la gente es muy dura, Puebla es muy católico, tenemos el lugar donde tenemos un templo católico para cada día del año. Podemos decir muchas cosas, pero en realidad son excusas solamente porque los hermanos en aquel tiempo no la tenían más fácil. Esa gente en aquel tiempo también eran muy idólatras, muy idólatras. Veremos cómo en el libro de los Hechos el apóstol Pablo llega a un lugar donde empieza a ver nichos para
El Dios de este, para el Dios de este, para el Dios del otro, para el Dios de aquí, para el Dios de allá. Y el hombre lleno del Espíritu Santo encuentra un lugar donde dice al Dios no conocido y dice, de este es del que les quiero hablar, del que ustedes no conocen. Y empieza a compartir con mucho denuedo el Evangelio. No obstante, la importancia doctrinal de Hechos no se limita a sus enseñanzas solamente sobre Jesucristo y el Espíritu Santo. A pesar de que no fluye alrededor de asuntos doctrinales, como ya lo dijimos, sino de acontecimientos históricos, toca, sin embargo, muchas verdades teológicas. Y hermanos, a lo mejor hace muchos años le teníamos así como que miedo de decir, es que no, pues yo no soy teólogo, yo no. Hermanos, si queremos conocer a Dios, si queremos conocer lo que Dios quiere hacer en nosotros, tenemos que profundizar en las Escrituras. Y eso se llama teología. Tenemos que profundizar en ellas. Entonces, la importancia del libro de los Hechos está en su preservación de los principales temas doctrinales presentados en la predicación apostólica. El capítulo 2, todas estas cosas las vamos a ver, pero en el capítulo 2 se nos dice que los hermanos en aquellos días perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el perseverar no era solamente continuar en algo que habían oído, no, era profundizar, conocían algo semejante a aquellos hombres de Berea, que también nos lo cuenta el libro de los Hechos. Llegaron ahí los hermanos predicando y los hombres de Berea dijeron, a ver, déjame ver las Escrituras, a ver si es cierto que lo que tú dices está escrito aquí. Profundizaban en las Escrituras, y es algo que todo cristiano, todo discípulo del Señor, te subas aquí a predicar o no te subas aquí a predicar, tenemos que hacer, tenemos que revisar las Escrituras, tenemos que profundizar en ellas, porque aunque no le prediques a una congregación, tienes que predicarle a tus hijos si tienes hijos, tienes que compartirle a tu esposa si tienes esposa, tienes que compartirle a tus padres si no son creyentes, a tus vecinos, a quien el Señor te ponga enfrente. Tienes que compartirle. Y es necesario entonces que le demos nosotros la importancia a esto que estamos viendo. Bien, estas son básicamente las generalidades. Vamos a ver algo acerca del autor del libro de los Hechos. Y bueno, el testimonio unánime de la iglesia primitiva, como le llaman algunos, que para algunos no les gusta mucho el término porque se imaginan a la iglesia primitiva todavía ahí como cavernícolas, ¿no? La palabra primitivo como que los lleva a imaginarse ahí que todavía estaban viviendo en las cuevas y todo eso. El término primitivo más bien se refiere a que fueron los inicios, los primeros. Entonces el testimonio que hay en la iglesia en general es que el autor es Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas, y que fue compañero de viaje y amigo cercano de Pablo. Él escribió Hechos como segunda parte de una única obra extensa. Es decir, que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos era una obra única, una sola, pero la hizo en dos partes. Entonces, se considera el testimonio y el consenso general de la iglesia a través de la historia, es que el autor de este libro es aquel hermano llamado Lucas, en algunos pasajes reconocido como el médico amado, ¿no? Es un médico, un hombre preparado, y históricamente se le reconoce como uno de los historiadores más veraces, más fieles respecto de la historia del cristianismo. Y en el siglo II, padres de la iglesia como Ireneo,
Clemente de Alejandría y Tertuliano dan fe de la autoría de Lucas sobre el libro de los Hechos. O sea, estos hombres, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, eran, vean, hombres que vivieron allá por el siglo II. El siglo I es cuando estuvieron los apóstoles, después los discípulos de los apóstoles y después estos hombres que fueron discípulos de los apóstoles. Y ellos daban fe de todo eso. Otros padres de la iglesia como Orígenes, Eusebio, Jerónimo, también atribuyen a Lucas el libro de los Hechos. Estos datos pudieran ser muy importantes porque a lo mejor, probablemente muchos de ustedes no han escuchado, mucho menos leído acerca de Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, probablemente no han escuchado y mucho menos leído de ellos, pero sí hay escritos de ellos y ellos dan testimonio de que el libro de los Hechos es de autoría del hermano Lucas. Esa es, digamos, como la evidencia externa, el testimonio de la iglesia y de hermanos, la evidencia externa de que Lucas es el autor. Pero también, ¿qué podemos decir de la evidencia interna? ¿A qué me refiero con interna? Lo que el propio libro dice acerca de su autor. Bueno, el testimonio interno también es importante. Se nos dice que el autor de los Hechos era acompañante de viajes del apóstol Pablo, y esto está claro en los llamados pasajes nosotros. Esto se maneja, les digo otra vez, en teología. Los pasajes nosotros son aquellos pasajes del libro de los Hechos donde el que está narrando el libro de los Hechos se cuenta entre ellos, y él dice y habla de sí mismo como nosotros. Y aquí le pongo yo unos pasajes, ¿no? Todos estos, si usted los revisa, va a encontrar que de repente el escritor del libro pasa de hablar de la persona en la que está hablando a la segunda persona, pasa a hablar de la primera persona del plural, el nosotros, haciéndose partícipe, contándose él como que él estaba ahí en ese momento. Y esos pasajes conocidos como los pasajes nosotros son una fuerte evidencia de que Lucas es el autor, porque es precisamente Lucas el que se menciona en ese momento cuando se dice nosotros. Entonces los teólogos toman estos pasajes como una fuerte evidencia para considerar como evidencia interna de que Lucas es el autor. ¿No? Estos pasajes, el escritor cambia a la primera persona del plural, mostrando que él estaba ahí presente. Bien, ahora vamos a ver acerca de la fecha. Y en la fecha de cuando se escribió este libro, hay algunas pequeñas diferencias, porque de la misma manera, en general, hay un consenso general que aceptan una de ellas. Pero bueno, se las voy a mencionar, ¿no? Hay dos corrientes entre los eruditos evangélicos acerca de cuándo Lucas escribió el libro de los Hechos. Y algunos sostienen que lo hizo mientras Pablo aún estaba vivo, tal vez al final de su primer encarcelamiento, allá al final del libro precisamente. Pero otros fechan el libro de los Hechos entre la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo y la muerte de Lucas, que fue alrededor del 85 después de Cristo. Entonces, algunos datan, resumo esto, que el libro se escribió antes del año 60 y otros después
o entre la caída de Jerusalén, que fue en el año 70, o alrededor del 85, poco antes de morir Lucas. Y hay buenas razones para creer que Lucas escribió Hechos durante el primer encarcelamiento romano de Pablo, y se pueden resumir de la siguiente manera. Es decir, aquí yo lo único que le voy a poner es, voy a hacer énfasis más bien en el más aceptado, en el dato más aceptado. ¿Qué es este? Hay buenas razones para creer que Lucas escribió Hechos durante el primer encarcelamiento romano de Pablo, y se pueden resumir de la siguiente manera. Número uno, en primer lugar, tal punto de vista, explica la abrupta conclusión de Hechos. Lucas dejó de escribir porque había narrado los sucesos hasta el presente y ya no tenía nada más que relatar. Es decir, que Lucas iba escribiendo el libro de los Hechos casi al día, como su diario, lo que iba pasando lo iba escribiendo. Y por eso dice que una de las teorías de por qué termina tan abrupto es porque, bueno, pues como iba al día, ya no había más que escribir, tenía que esperar al siguiente día para ver qué pasaba. Además, Hechos termina en una nota de triunfo con Pablo, proclamando el evangelio en Roma sin obstáculos por parte de las autoridades romanas. Todos sabemos que después de esto que estamos leyendo aquí, pasaron más cosas. De hecho, sabemos que el apóstol Pablo fue decapitado por el emperador romano Nerón. Y de ahí se desató una grande persecución contra los cristianos. Y eso no se refleja en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se refleja solamente hasta esta aparente nota de triunfo y de victoria. Así es como termina el libro de los Hechos. Esa conclusión triunfal es difícil de comprender si Hechos se hubiera escrito después de la muerte de Pablo y el estallido de la persecución de Nerón. O sea, si Lucas hubiera terminado su libro después de estos sucesos, entonces ¿por qué él termina el libro de los Hechos con esa nota de triunfo? Si en realidad estaban viviendo un momento terrible en las manos del emperador Nerón. Pablo fue muerto, Pablo fue decapitado, y a partir de ese momento empezó una terrible persecución contra los cristianos. Seguramente ustedes ya han leído esta historia. El emperador Nerón, uno de los que históricamente estaba confirmado que padecía terribles esquizofrenias, locura. En una de sus locuras decidió quemar la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y entonces todo el pueblo romano se volcó en contra de los cristianos en una mortal persecución contra ellos, porque los hacían responsables de todas las pérdidas humanas y todas las pérdidas materiales por el incendio que causó el emperador Nerón. Nada de eso se registra en el libro de los Hechos. Entonces, esa evidencia le da a los eruditos para pensar y decir, hasta aquí fue donde se pudo haber escrito el libro de los Hechos. Más para allá, cuando ya empezaron estos sucesos, ya no es posible. Ya no es posible. Las autoridades romanas en Hechos, en el libro de los Hechos, son tolerantes, si no es que favorables al cristianismo. Sin duda, ese no fue el caso después del estallido de la persecución de Nerón en el año 64 después de Cristo. Lo que ustedes leen en el libro de los Hechos, o todos nosotros leemos en el libro de los Hechos, es que había cierta concesión de las autoridades romanas a favor de los cristianos. Cosa que definitivamente ya no fue igual después del 64, cuando Nerón hizo todas estas cosas. Entonces, esa es una evidencia para pensar, suponer que el libro se debió haber escrito antes del 64. Además, la única ocasión en que habría valido la pena recordar la imagen de la actitud originalmente amistosa del Estado romano
hacia los cristianos fue cuando aún estaba fundada, pero en peligro de perderse. Y eso significa que fue la época de juicio de Pablo, después de apelar a la corte del César. O sea, si ustedes recuerdan, si han leído el libro de los Hechos y recuerdan todos estos sucesos, ustedes o viene a nuestra mente el poder decir, pues sí, o sea, realmente había ciertas concesiones para los cristianos, no estaban tan duros las autoridades romanas contra el cristianismo, no estaban tan fuertes. En realidad, los que estaban muy fuertes y muy enojados y muy en contra del cristianismo eran las autoridades judías. Pero las autoridades romanas, no. Vemos como en realidad Pilato dice, no, pues yo, lavándose las manos, no queriendo asesinar a Jesús, yo no le veo nada. Y lo mandó con otro, y en sí las autoridades echaban la bolita, no querían asesinar a Jesús. Fueron las autoridades judías. Los romanos en ese momento estaban en realidad tranquilos, pero a raíz y a partir del 64, ¿no? se desataron terribles persecuciones contra el pueblo cristiano, terribles, mortales. Entonces esa es una fuerte evidencia para considerar que el libro de los Hechos se escribió antes del 64. Como punto número 3, Lucas no menciona la persecución iniciada por Nerón. Si Lucas hubiera escrito Hechos en la década de los 70, habría violentado su sentido de integridad histórica o su fidelidad como historiador, al no reflejar estas crueles persecuciones instigadas por Nerón. O sea, todos tienen considerado a Lucas como uno de los más fieles historiadores del cristianismo. Y si Lucas vivió y estaba escribiendo su libro en aquellos momentos en que Nerón destapó esta persecución y él no lo registró, dicen, bueno, ¿y por qué no registró eso? ¿Por qué sí registró lo de Esteban, por ejemplo, el apedreamiento de Esteban, el asesinato de Santiago, que ahorita lo vamos a mencionar, y la persecución que se desató a partir de eso? ¿Por qué sí registró eso y por qué no registró la persecución después del 64? La única razón es que Lucas ya había cerrado su libro, ya había terminado el libro de los Hechos. Cuarto, Hechos no menciona la caída de Jerusalén en el 70. Históricamente se sabe que los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén en el año 70 y destruyeron el templo de Jerusalén, cumpliéndose una de las profecías del Señor Jesús. Os digo que no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Y estaba hablando precisamente de la toma de Jerusalén en el año 70, donde destruyeron el templo. Y Lucas no menciona nada de eso. En el año 70 sucedió eso. La única razón por la cual Lucas no menciona nada de esos sucesos importantes es porque el libro de los Hechos ya estaba escrito, ya estaba terminado. Entonces el silencio de Lucas sería desconcertante si ese acontecimiento trascendental, como es la toma de Jerusalén, ya hubiera ocurrido, especialmente desde que en su evangelio centra más atención en Jerusalén que sus compañeros sinópticos o los otros evangelios, Marcos y Mateo. Hubiera quedado duda como historiador o su calidad de historiador de Lucas, si él hubiera visto eso y no lo hubiera registrado. Hubiera quedado en duda su calidad de historiador. Bueno, de igual modo, dejar de mencionar el martirio de Santiago, el hermano del Señor, que ocurrió en el 62 después de Cristo, según Josefo, otro historiador judío, sería extraño si Lucas hubiera escrito Hechos después, o sea, después del 62, y no haber registrado el martirio de Santiago, el hermano del Señor, que ocurrió en ese año. Otra vez, son datos, evidencias internas que nos ayudan a entender
la fecha en que se escribió el libro de los Hechos. Lucas sin duda vio el martirio de Santiago y Esteban como digno de mencionar. ¿Por qué no referirse al líder de la iglesia de Jerusalén? Al principio del libro de los Hechos tú ves que están registrados estos dos martirios. Si él hubiera presenciado el otro que más tarde se dio, o años más tarde, ¿por qué no lo mencionó? La única razón es que ya el libro estaba terminado. Quinto, el tema central de los Hechos refleja la situación de los primeros días de la iglesia. Lucas le da mucho énfasis a esta parte. Y entonces asuntos tales como el conflicto entre los judíos y gentiles, la inclusión de gentiles en la iglesia y las normas dietéticas judías, que se mencionan en el capítulo 15, perdieron su importancia después de la caída de Jerusalén. Del mismo modo, Hechos no refleja las preocupaciones teológicas de las últimas décadas del siglo I. ¿A qué nos referimos con esto? Ya por ahí del siglo I, a finales del siglo I, ya estaban apareciendo más enemigos de la iglesia introduciendo herejías. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, ya Pablo está defendiendo mucho el evangelio en contra de herejías que se estaban introduciendo en la iglesia. Bueno, esa lucha contra las herejías fue todavía más fuerte a finales del siglo I. Y Lucas no refleja nada de eso, nada de esas luchas que ya se estaban dando. Este tema de diferencias doctrinales, hermanos, tiene desde el siglo I. Entonces no es de extrañarnos que al día de hoy sigamos con temas de esos. En sexto lugar, Lucas no refleja conocimiento de las epístolas de Pablo. Ese es otro dato importante. Aunque él era el compañero, fue el compañero de viaje, de muchos viajes misioneros del apóstol Pablo, y estuvo ahí, Lucas no refleja conocimiento de estas epístolas. ¿Cuál es la razón? A ver, hermanos, ¿por qué creen que aunque Lucas acompañó en viajes misioneros a Pablo, Lucas pareciera ser que no tiene conocimiento de las cartas escritas por Pablo? ¿Cuál creen que ustedes que sea la razón? Les escucho, mis hermanos amados doctores de la ley. ¿No? ¿Cuándo escribió Pablo la mayor parte de sus cartas? En su última prisión. La mayor parte de las cartas el apóstol Pablo las escribió cuando estaba en prisión, en la prisión romana. ¿Que eso fue ya al final? Entonces, Lucas no se enteró de esas cartas. Y la razón es simple. Todavía no circulaban en la iglesia. Exacto. Porque bueno, una cosa es el tiempo en que las escribió y otra cosa el tiempo en que empezaron a circular en las iglesias. Porque ahí era así, se mandaba a una iglesia, o sea, la carta se mandaba a la iglesia de Éfeso, por ejemplo. Le escribía a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Pero de ahí los hermanos tenían la costumbre después de rolar esa carta en diferentes iglesias o lugares o congregaciones. Entonces, esa es la razón. Entonces, todas estas cosas defienden que el libro de los Hechos se escribió antes de que la colección de epístolas paulinas circulara ampliamente por la iglesia. Por último, y quizá lo más significativo, Lucas no dice nada acerca de la futura carrera de Pablo. ¿A qué se refiere
con la futura carrera de Pablo, cuando Pablo dice, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Y todos sabemos que esas palabras el apóstol Pablo las escribió cuando por el Espíritu se le había revelado ya que él iba pronto a morir, a ser decapitado por Nerón precisamente. Y Lucas no escribe nada de eso. Ninguna mención hace Hechos de los viajes de Pablo después de su liberación, de su segundo encarcelamiento, aunque en ese entonces Lucas estuvo con él, ni tampoco menciona nada de su muerte. Datos que nos ayudan a entender el contexto de la importancia de esta carta. Sin embargo, Lucas dedica más de la mitad del libro de los Hechos al ministerio de Pablo. Entonces, ¿por qué no llevar estos temas hasta su conclusión triunfal si hubiera sabido más acerca del gran apóstol? O sea, ¿por qué no escribió más acerca de sus cartas, acerca de sus últimos viajes y acerca de su muerte, si sabemos que Lucas andaba con él? Bueno, porque llegó un momento en que él ya no supo más del apóstol. Todas estas omisiones se explican mejor por la suposición de que estos sucesos no habían ocurrido cuando Lucas escribió el libro de los Hechos. Esas son las razones. Y bueno, no quise yo que en esta sesión o en esta reunión diéramos solamente datos, que son buenos, ¿no? Creo que nos ayudaron, ¿no? Aprendimos cosas nuevas hoy. Es bueno que nosotros al inicio de cada estudio expositivo, de cada libro, demos las generalidades, demos datos como estos. Pero no quisiera yo dejarlo en solamente datos, porque definitivamente este libro tiene un propósito. Y tiene un propósito para nosotros. Y esta es la última parte que yo quiero dedicar, en la que quiero hacer un énfasis especial. Lucas declara su propósito al escribir su obra en el prólogo de su evangelio. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Este es el propósito. El propósito de Lucas era que a él le pareció bien investigar con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírselas por orden a un hombre llamado Teófilo. También el libro de los Hechos, está dirigido a esta persona llamada Teófilo. Y continúa donde quedó el Evangelio de Lucas. Es un seguimiento del Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Al día de hoy no se sabe quién es Teófilo, aunque la referencia de Lucas a él como excelentísimo Teófilo, sugiere que era un funcionario romano. Es algo que se deduce, se piensa que era un funcionario romano por la manera en que Lucas se dirige a él, excelentísimo Teófilo. Tampoco se sabe si se trataba de un cristiano a quien Lucas instruía o de un pagano a quien trataba de persuadir. Las dos cuestiones pueden ser posibles. No se sabe a ciencia cierta. Incluso algunos han sostenido que el hombre era un abogado de Pablo para su audiencia ante el emperador, pero eso también es una especulación. O sea, como que Lucas le estaba dando herramientas y datos al que lo iba a defender ante la corte romana, pero también es una especulación. O sea, en realidad no se sabe quién es Teófilo. Lucas
no escribe un relato completo de las 3 primeras décadas de la Iglesia. Escogió de manera selectiva acontecimientos y personas que se ajustaban al propósito inspirado del autor. Fíjense qué curioso que Teófilo significa amigo de Dios. Eso significa Teófilo. Entonces, aunque no sabemos nosotros, hermanos, quién era ese excelentísimo Teófilo, nosotros podemos entender, saber, abrazar que lo que el Espíritu Santo quiso escribir en este libro donde inspiró a Lucas estaba dirigido a todos los amigos de Dios, a todos aquellos que quieran conocer más de Dios, que quieran entender más de Dios. Teófilo significa amigo de Dios. Es un dato interesante, ¿no? Entonces creo que de la misma manera en que seguramente todos estos datos fueron de ayuda a este hombre llamado Teófilo, definitivamente el Señor también nos va a bendecir. Y aunque Lucas en el libro de los Hechos no están redactados todas las cosas que pasaron en 30 años, él seleccionó eventos y personas para su propósito. Que es uno de los argumentos en los que, por ejemplo, cuando alguna persona que quiere enjuiciar a Dios y a la Biblia se pone a estudiar el libro de Génesis, te dice, y entonces ¿por qué no habla de esto? ¿Y por qué no habla del otro? Y a ver, una de las preguntas más usadas es, a ver, aquí dice que Caín se casó con una mujer. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Si solamente Adán y Eva tuvieron a Abel y a Caín, y después resulta que se casó con una mujer. ¿De dónde salió esa mujer? Bueno, es exactamente lo mismo. La Biblia no es propiamente un libro de la cronología de la historia, donde te registra todos los hechos y todas las cosas. Dios toma y registra las cosas que para su propósito son necesarias, relatos, etapas, personas, y las plasma. No tiene el propósito de ser un libro de historia de estricta cronología, y eso es importante que lo sepamos y que lo tengamos claro. Lucas fue un historiador muy preciso, muy preciso. El libro de los Hechos muestra conocimiento de la ley romana y de los privilegios de los ciudadanos romanos, brinda los títulos correctos de varios gobernadores provinciales y describe con exactitud diversas ubicaciones geográficas que al día de hoy, por la arqueología, geografía actual, han sido corroboradas. Lucas escribió en parte para recomendar el cristianismo al mundo romano. Estamos en la parte del propósito del libro. ¿Qué propósito tenía Dios al usar a Lucas para escribir este libro? Aquí vemos uno muy importante: para recomendar el cristianismo a un mundo pagano. Hermanos, nosotros seguimos viviendo en un mundo pagano. Y no sé si me valga atreverme a decir que el día de hoy está más pagano que en aquellos tiempos. Y a lo mejor ustedes me podrán decir, pero ¿cómo puede ser eso? Si en aquel tiempo se tenían muchísimos dioses, ¿no? Los romanos, los griegos. Cuando estudiamos la carta a los Efesios hablamos de aquella lugar tan peligroso por su paganismo, donde estaba el enorme templo de la diosa Diana de los Efesios, que promovía muchísimas cosas terribles en la ciudad y en el lugar. Es decir, ¿cómo es posible que el día de hoy piensas tú que estamos en un momento más pagano que hace tiempo? Bueno, resulta que el día de hoy hay gente que dice ser cristiana y está en un tremendo paganismo.
Y eso hace las cosas más peligrosas. Hay cristianos que todavía consultan el horóscopo. Cristianos, entre comillas, que todavía consultan el horóscopo. La luz que tienen no les ha sido suficiente para que les alumbre, de tal manera que siguen pensando que el horóscopo puede serles de alguna utilidad o ayuda. Hay cristianos que todavía siguen yendo a practicar ciertas cosas de hechicería, limpias, adivinaciones y cosas de esas. A eso me refiero cuando digo que el día de hoy todavía vivimos un enorme paganismo, un enorme paganismo. Lucas dirige la atención hacia el elevado carácter de los cristianos y al hecho de que eran personas que respetaban la ley. Estos datos, hermanos, anótalos, grábatelos, que es, creo yo, la parte más importante de la reunión de hoy. Lucas nos muestra cómo los cristianos de aquel tiempo proclamaban el cristianismo por todos lados, promovían el cristianismo, predicaban a Jesucristo resucitado, y no les importaba perder lo que perdieran. Yo he mencionado durante este tiempo varias persecuciones, y fueron varias persecuciones. Y bueno, es muy fácil decir la palabra persecución, pero no es lo mismo vivir una persecución como vivieron aquellos hermanos. Perdieron familiares, muertos a espada, encarcelados, perdieron posesiones, perdieron sus casas, perdieron trabajos, perdieron familia, perdieron todo por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa del cristianismo. Perdieron todo. Y en las circunstancias más adversas que nos imaginamos, hermanos, ellos predicaban a Cristo. Ellos hacían la obra del Señor. Ellos, donde andaban, donde la persecución los mandaba, ahí predicaban a Cristo. De tal forma que esas cosas son las que toma Lucas y las plasma en el libro para decir: esto es lo que hacían los cristianos en aquel tiempo, aún a pesar de las más terribles circunstancias y situaciones, aún de las más cruentas persecuciones. Esto era lo que hacían, a esto es a lo que se dedicaban. Y además esos cristianos tenían un elevado carácter cristiano, un elevado carácter cristiano. Eran personas respetadas, eran personas reconocidas. Sí, en algunos lugares aborrecidos, en otros lugares perseguidos, pero en todos ellos reconocidos como gente respetable. El día de hoy vivimos en uno de los tiempos donde el cristianismo vive su etapa más decadente. Vivimos el tiempo del cristianismo más decadente, testimonios escandalosos de pastores, predicadores, testimonios escandalosos de cristianos. Cómo abunda el falso evangelio, llámale de prosperidad, llámale el feminismo metido en las iglesias, llámale el grado de manipulación que existe en muchas de ellas. Existe un pésimo testimonio del cristianismo. El día de hoy, antes era un título muy digno el que alguien fuera anciano de una iglesia o pastor de una iglesia. Hoy, por tantos malos testimonios, ya nomás estás esperando qué te va a decir al que tú le dices: es que soy pastor. A ver qué dice. Pues no va a faltar el que te diga: entonces tiene una casota usted, ¿verdad? Tiene muchos coches, le va bien, gana dinero. Los pastores ganan mucho dinero. Eso es lo que mucha gente allá afuera piensa. Que los pastores ganan mucho dinero, que los pastores tienen casotas, que los pastores tienen muchos coches, que a los pastores les va bien porque viven del dinero que entra en la iglesia. Y la realidad es que sí los hay, y por eso es el terrible testimonio, y por eso es el problema, porque no es una mentira. Sí hay muchos pastores que viven de esa forma, que son lobos rapaces, voraces,
que su Dios es su propio vientre y a ese sirven. Sin embargo, y gracias a Dios, el hecho de que existan pésimos testimonios no quiere decir que todos los pastores son iguales. Dios ha guardado un remanente. Dios ha guardado y se ha apartado hombres santos que predican la verdad y viven la verdad. Pero vivimos en un tiempo muy peligroso, hermanos. Vivimos en un tiempo muy peligroso. Ahorita que mi hija mayor ya se está de alguna manera relacionando con más personas fuera de la iglesia, por la escuela, por el trabajo, por las actividades que realiza, y en las pláticas sale, ¿y tu papá qué es? Y dice, es pastor y tiene su trabajo. Digo, al día de hoy no tiene su trabajo, pero siempre ha tenido su trabajo y nunca ha vivido de la iglesia. ¿Por qué? Porque le ha pasado. Pues entonces te va bien, ¿no? Te va bien. Tu papá debe tener harto dinero porque es pastor. Ese es el terrible testimonio que el cristianismo y los pastores cristianos tienen el día de hoy. Y lo peor es que es porque es verdad. Porque hay muchos que se dicen ser pastores y así viven y así son y a eso se dedican. El libro de los Hechos, una de las cosas que hace es poner el estándar del cristianismo donde debe de estar. Y ese es el cristianismo al que nosotros nos debemos ajustar, hermanos. Nosotros y nuestra vida debe ajustarse al cristianismo que nos presenta la palabra de Dios y no bajar la palabra de Dios a nuestro ridículo estándar, al que nos hemos fabricado o al que vemos en muchos lugares. El libro de los Hechos relata el trato favorable dado a los cristianos por parte de los funcionarios romanos. También deja claro al pueblo judío que el evangelio no era posesión exclusiva de ellos, que era para todos los pueblos y que tampoco los gentiles debían primero volverse judíos a fin de llegar a ser cristianos. Esta es otra cosa sumamente importante, porque hablando de falsos profetas, hablando de falsas doctrinas, el judaísmo está engañando a muchos, haciéndoles creer que ese es el verdadero y original camino para llegar a Dios. El libro de los Hechos nos enseña, y harían bien muchas personas y muchos hermanos que el día de hoy se están llenando de esas modas, donde tú te das cuenta, ¿no? Ya te saludan, Shalom, hermano, el Eterno le bendiga. Sí, son nombres que la Biblia da de Dios, el Eterno, Shaddai, Elohim. La Biblia nos da muchos nombres, pero pareciera ser que estos cristianos están más ganados por las modas del día de hoy y creen que son más santos porque le llamen a Dios el Eterno. Harían mucho bien en estudiar a profundidad el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos nos enseña que para llegar a Dios no tienes que caminar por el camino judío, o por la religión judía, o por la doctrina judía. El libro de los Hechos nos enseña claramente y nos apunta cuál es el camino. El propósito principal de Lucas es mostrar la difusión del cristianismo por medio del poder y la energía del Espíritu Santo en todo el mundo romano. Ojo, no leamos mal, no estoy diciendo que el Espíritu Santo sea una energía, ¿no? Estoy hablando del poder, del vigor con que el Espíritu Santo hacía todas esas cosas en todo el mundo romano. Y en especial, hermanos, este es uno de los puntos por lo cual queremos estudiar el libro de los Hechos en este tiempo de pandemia, donde muchos cristianos se han llenado de temor, donde muchos cristianos se han llenado de miedo, donde muchos cristianos se han olvidado de predicar el evangelio y mejor guardar sus vidas. Yo les recuerdo a todos estos hermanos que el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que quiera guardar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Son palabras del Señor, son palabras de Jesús. Todo aquel que quiera guardar su vida,
la perderá. Estos hermanos relatados en el libro de los Hechos perdieron posesiones, perdieron salud, perdieron trabajos, perdieron familia, perdieron terrenos, perdieron casas, perdieron todo, lo perdieron por amor de Cristo, y como cantábamos en un principio, porque encontraron el mayor tesoro, que es Jesucristo, y eso lo tenían por alta estima. No importaba qué cosa habían perdido ellos, se sentían que ellos habían ganado algo porque habían encontrado a Jesucristo, porque Jesucristo los encontró a ellos más bien. Y hoy estamos viviendo en tiempos donde el cristianismo está tan diluido que hay cristianos que no le dan el valor a la congregación, el valor a congregarse, y se han convertido en cristianos de internet, se han convertido en cristianos de live. Entiendo que en un principio de la pandemia, bueno, todos dijimos, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué va a pasar. Las autoridades también desconocen, nadie sabe nada, el mundo médico no sabe nada de este virus, nadie sabe nada, vamos a esperar, vamos a ver. Y bueno, todos en esa prudencia dijimos, un tiempo nos vamos a guardar. El día de hoy ya sabemos más cosas. El día de hoy el Señor ha ministrado nuestro corazón, y el día de hoy debemos tener cuidado de no dejar que nuestro corazón se llene de cobardía, de miedo. El ejemplo de estos hermanos nos estimule, hermanos, nos impulse y nos ayude a recordar que todo aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Pero todo aquel que la pierda por causa de mí, la ganará. Que estos hermanos nos enseñen que lo principal y nuestro más alto deber es predicar el Evangelio a pesar de lo que tengamos que pasar y a pesar de lo que tengamos que vivir. Y otra cosa, siempre dependiendo del Espíritu Santo. Siempre dependiendo del Espíritu Santo. Y es precisamente, quise tomar este texto en el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Este es el testimonio que la gente incrédula de aquel tiempo tenía de los hermanos, tenía de los cristianos. Los cristianos eran considerados como gente que impactaba, como gente que promovía un cambio, como gente que influenciaba. Y esto me recuerda mucho a las palabras de Jeremías, las palabras de Dios a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y el día de hoy pareciera ser que estamos haciendo exactamente lo mismo. Nos estamos escondiendo como los incrédulos que no tienen fe ni esperanza. Estamos cerrando nuestra boca como aquellos que no tienen nada que anunciar. Estamos haciendo nada absolutamente. No sé qué estamos esperando. Es el momento en el que mucha gente necesita hablar de Jesucristo, quiere hablar de Jesucristo. Estos no quieren hablar de Jesucristo, pero necesitan que se les hable de Jesucristo. Nos hemos encerrado, nos hemos llenado de ese espíritu de cobardía. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, dijo: porque Dios no os ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Estos hombres eran reconocidos, estos que trastornan el mundo entero. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que estas palabras eran verdad. Trastornaron el mundo a tal grado que después de 2000 años su influencia ha llegado a nuestros días, hermanos. Su influencia ha llegado a nuestros días. Hombres y mujeres han sido inspirados por ellos para dar sus vidas por causa del Evangelio y por causa de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros medirnos con este estándar? ¿Qué hemos trastornado nosotros, hermanos? ¿Qué hemos trastornado nosotros? ¿Qué hemos influenciado nosotros? Esos hombres, mujeres, trastornaron el mundo
conocido en aquel tiempo. Al punto en que en 30 años esa obra se multiplicó en grande manera, a pesar de las terribles persecuciones, a pesar de que los emperadores romanos quisieron desaparecerlos de la faz de la tierra. Muchas de esas persecuciones fueron terribles. Puedes leer ahí libros históricos que hablan de todas esas terribles persecuciones donde el propósito era desarraigar el cristianismo desde la raíz. Y no pudieron, hermanos, y no pudieron. El día de hoy los gobiernos se aglomeran en contra de la iglesia del Señor. El día de hoy, desde las autoridades y de las instituciones mundiales más altas, se han juntado, se han conglomerado para destruir los valores cristianos, los valores más sagrados del cristianismo, como es la familia, uno de ellos. Y están invirtiendo millones y millones de dinero para raer todo esto, para terminar con la familia, para que ya no haya principios familiares, para que ya no haya valores, para que la gente, la juventud se mueran en una inmoralidad allá afuera. Y el reto para nosotros es: ¿a qué hora vamos a trastornar? ¿A qué hora vamos a influenciar nosotros? Más bien parece que la iglesia está siendo influenciada. Me da tanta tristeza ver a tantos hermanos y hermanas influenciadas por este progresismo dañino, podrido, corrompido. ¿Dónde puedes identificar progresismo? ¿Dónde puedes identificar? Donde hay madres cristianas que en lugar de criar a sus hijos, como dice la Escritura, en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Han adoptado el progresismo, han adoptado la psicología para tratar de criar a sus hijos. No los van a criar como el Señor dice. Donde el valor que le han dado a una mascota en su casa, ya casi equiparable al nivel del amor de sus hijos. Eso es progresismo, hermanos. Eso es progresismo. Hermanos y hermanas que le celebran su cumpleaños a sus perros. Eso es progresismo. El justo tiene cuidado de su bestia, de sus animales. ¿Quieres tener una mascota? Está bien, yo tengo una mascota. Le damos de comer, la cuidamos, etc. Pero cuando ya te pasas de esos límites es porque tu mente está influenciado por el progresismo, el animalismo. Mentes cristianas influenciadas por este mundo terrible. El día de hoy vivimos tiempos tan peligrosos y más peligrosos ya hay teología homosexual, hermanos. Ya hay gente que se ha atrevido a agarrar la Biblia para decirte el homosexualismo es la voluntad de Dios. Y muchos cristianos en su mente progresista, en su mente ya afectada por el progresismo, dicen amén, aleluya. ¿Cuándo vamos a trastornar? Ya no el mundo entero, nuestra colonia, la ciudad de Puebla. ¿Cuándo vamos a trastornar nosotros eso? ¿Cuándo vamos a influenciar? ¿Cuándo vamos a impactar? Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque en el estudio expositivo del Evangelio de Juan, el Señor ya nos mostró a Cristo. Y lo que Cristo es en nosotros, quiere ser en nosotros, puede ser en nosotros, puede hacer por nosotros. Y ahora a través de este libro de los Hechos nos quiere mostrar lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, con su iglesia. Quiere hacer esto, quiere trastornar el mundo entero. Quiere que afectemos. Esto no es otra cosa sino la enseñanza del Señor Jesús que dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Estas son las palabras de esa enseñanza del Señor Jesús. Más bien este es el resultado
de que estos hombres abrazaron, creyeron las palabras del Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando la luz se pone debajo de la mesa? No alumbra. ¿Qué pasa cuando los cristianos, en lugar de salir y predicar el evangelio, a pesar de una pandemia que estamos viviendo, donde ya el Señor nos ha ayudado a entender muchas cosas, donde ya sabemos que nuestra vida está vigilada por el Señor, guardada en sus manos, todos aquellos hermanos que deciden seguir escondidos, están poniendo la luz debajo de la mesa? No alumbras nada. No alumbras nada. Si la sal fuere pisoteada, no sirve más para nada. Esos hermanos abrazaron y creyeron, y este es el resultado. Trastornaron el mundo entero. Trastornaron el mundo entero. Y a pesar de que el diablo siguió queriendo obscurecer, queriendo raer el cristianismo, y ahí por el siglo III, alguien usado por el diablo mezcló el cristianismo con el paganismo, Dios volvió a sacar a la luz la pureza de su palabra. Y aunque el día de hoy sigue habiendo muchas influencias que quieren trastornar la palabra de Dios, como esta doctrina, teología, hay teólogos gay, homosexuales, Dios sigue preservando la pureza de su palabra. Y lo va a seguir haciendo, hermanos. Pero ¿dónde estamos nosotros en este punto? ¿Dónde estamos nosotros? El Señor nos llama a influenciar de los más cercanos a los más alejados. Influenciemos a nuestros hijos, criémoslo, que puedan ver nuestro ejemplo. Primeramente que vean el ejemplo y después que escuchen nuestra instrucción, que vean nuestro acompañamiento y que los llevemos. Y así, de ahí hacia adelante, tenemos que impactar. Tenemos que impactar. Es todo lo que hoy quiero presentarte, hermanos. Que este texto, que este último texto, mi oración ha sido que genere expectativa en nosotros, que genere un anhelo, que genere fe, confianza de que si Dios pudo hacer esto con aquellos, Él puede hacer lo mismo con nosotros. Él puede hacer lo mismo con nosotros. Que estemos orando, yo les pido que estén orando por las enseñanzas que vienen de aquí en adelante. Son 28 capítulos del libro de los Hechos. Sin embargo, cada enseñanza va a abarcar varios pasajes, porque lo que narra son momentos, son pasajes. Pocas veces van a ser aquellas en las que prediquemos centrados en un solo versículo, porque el libro de los Hechos más bien son narraciones que nos dejan un mensaje, y vamos a tomar todas esas narrativas para presentar el tema que ahí se está exponiendo. Oren por nosotros. No es fácil tampoco para nosotros, pero creemos que Dios nos quiere ayudar. Oren por nosotros, oren por la gracia de Dios para estas enseñanzas, para estas predicaciones. Que Dios nos bendiga y que Dios haga de nosotros gente que impacte, que se cumpla en nosotros la palabra del Señor dada a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque estos hermanos salieron al mundo, se enredaron. Acuérdate de la iglesia de Éfeso. Éfeso, una ciudad
tan perdida, tan pagana, tan promiscua. Y ahí el Señor se levantó una luz, una lumbrera que Él guardó y sustentó. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Señor, que tu Espíritu Santo nos alumbre, nos ayude. Nos bendiga a través del estudio de tu palabra. Pon esta expectativa, anhelo y esperanza en nuestro corazón, Señor. Que el ejemplo de estos hermanos y del poder de tu Espíritu sobre ellos nos sacuda, nos mueva. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, porque queremos darle gloria solamente a Él. Amén, Señor. Amén.